algunos de los miembros de la RTA en esta oportunidad que tenemos en el marco del encuentro de ISIC, de poner sobre la mesa un tema que parece cada vez más necesario y más importante. Y bueno, pues me da mucho gusto que tengamos oportunidad en familia, América Latina y desde luego Portugal, poder compartir, intercambiar algunos temas que se advierten justo a partir de la crisis sanitaria, el COVID-19, y que nos ha tocado enfrentar. Creo que es importante retomar lo que hemos venido haciendo en la RTA, en esta red de transparencia, que ha mostrado no solamente ser la más unida, sino la que ha mantenido una cohesión ya por varios años, atendiendo problemas regionales y atendiendo también los desafíos y los retos que en el día a día enfrentamos. Así que en ese sentido, y más que seguir un guión, yo quisiera retomar un punto central que tiene que ver con un seguimiento al proyecto Protocolo para responder a situaciones de crisis que vulneren el acceso a la información. Creemos que esto es importante no solo porque nos ha puesto a prueba en las tareas sustantivas que desarrollamos los organismos garantes, crisis sanitaria, pero también temas que tienen que ver con asuntos de carácter político o la agenda del desarrollo económico o social que enfrentamos. En efecto, a través de la generación de un protocolo de actuación como un mecanismo que establezca acciones de cooperación internacional y al mismo tiempo posicionamientos colectivos que podamos desarrollar para que lo activemos en situaciones específicas. En ese sentido, crisis que enfrentamos hoy, le toca a México, ayer nos tocó a todos los países del orbe enfrentar una crisis de salud, nos obliga a poder adoptar acciones inmediatas que puedan atenderse y que puedan mantener no solamente esta cooperación y colaboración internacional, sino que nos permita seguir actuando naturalmente buscando respaldar las necesidades ciudadanas en materia de acceso a la información. Como ustedes recordarán, la idea de este proyecto se presentó en el 22º encuentro de la RTA, que tuvo lugar el año pasado en Santiago de Chile, y el propósito es que hoy, bueno, pues lo podamos retomar y que en casos como el que vivimos en el INAI en México, podamos justamente activar y retomar acciones en común. Les hemos hecho llegar los términos de referencia que seguramente ustedes conocen y que han analizado. Y en ese sentido nos proponemos acordar justamente el alcance de esos términos que nos pueden guiar en la actuación de este proyecto estratégico y bajo los cuales se pueden desarrollar la integración y el alcance de este protocolo para evitar que el derecho de acceso a la información se vea vulnerado, pero sobre todo el derecho de las personas a tener y a utilizar ese derecho. Resalto, y les han entregado ahorita este documento, que la propuesta que les hemos compartido también vía correo electrónico parte de un análisis, es solamente un punto de partida que desarrolló el equipo de la Dirección de Asuntos Internacionales y que, bueno, pues ahora lo quisiéramos comentar y desde luego intercambiar con ustedes algunos puntos que podemos incorporar y que en la siguiente sesión, en la siguiente asamblea, podríamos ya concretar su aprobación correspondiente. En primer lugar, bueno, pues quiero exponer esta propuesta, si ustedes me permiten, después que podamos abrir una ronda de conversación, de diálogo. Y en tercer lugar, nuestro equipo del área internacional, que encabeza Roldo aquí presente, recabará los acuerdos y las propuestas. En ese sentido, quiero referir, como ustedes saben, que desde hace más de una década la red de transparencia
de acceso a la información, la RTA, ha conformado pues este espacio de diálogo, de reflexión, que nos ha permitido anualmente reunirnos en 2 ocasiones, virtual o presencialmente, para discutir los temas de la agenda de nuestra región. Y desde luego buscando siempre una cooperación y orientando los esfuerzos pues a intercambiar avances, pero también fórmulas que nos ayuden a resolver y atender aquellas necesidades que van surgiendo, además de intercambiar también pues esas buenas prácticas que apuntalan la implementación de la agenda de la transparencia en nuestros países. Actualmente ya somos 42 instituciones que formamos parte, representando a 18 países de la región, y adicionalmente también tenemos una fundación internacional, una red federal de Argentina y 3 organismos internacionales que están cooperando de manera permanente, lo que hace que la RTA hoy se haya convertido en un referente muy importante, y no es casualidad que justo en los últimos años se haya integrado la red también en África, donde tuvimos oportunidad de estar presentes en Johannesburgo, y donde hoy pues también en Asia está integrándose esta red de cooperación, lo cual es muy importante porque muestra cómo trabajar en estas redes no solo fomenta la colaboración y el intercambio internacional, sino que es una vía para resolver problemas comunes. En tiempos en los que hemos reconocido todas y todos que la desinformación constituye un elemento sustantivo, esencial, pero también un problema, creo que tenemos que buscar fórmulas para que podamos ir avanzando a la par, que también a través de las nuevas tecnologías surgen fenómenos como este de la desinformación. Y en ese sentido, esos desafíos asociados al desarrollo de las nuevas tecnologías, pues nos llevan a encontrar también fórmulas que puedan ir generando mayor conciencia, mayor colaboración, por ejemplo, ante temas de desastres naturales o medioambientales, ante agendas de violencia o agendas también que atiendan estas brechas de desigualdad de las cuales hoy mismo, hace unas horas, tuvimos oportunidad de escuchar y de dialogar. Pero también hay otros retos vinculados a las agendas políticas en nuestra región, y retomo el tema del INAI, que hoy pues ha puesto en una crisis muy severa la actuación del organismo garante, que dicho sea de paso, hoy no solamente preside la RTA, sino también preside esta Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Entonces, valga este ejemplo como punto de partida, pues para que podamos intercambiar puntos de vista y reflexionar sobre cómo podríamos adoptar un mecanismo de actuación, una agenda, digamos, que coadyuve a atender en aquellos países temas de crisis institucional como la que hoy vive el INAI, pero al mismo tiempo que nos permita, pues, digamos, no detenernos en la garantía del derecho a saber de nuestra región. Recordarán ustedes que el Consejo Directivo del RTA determinó también en una sesión ordinaria del 27 de enero del año pasado aprobar la creación y gestión de un protocolo de actuación ante situaciones de crisis que vulneren el ejercicio del derecho a saber en los países de la región. Y esto, bueno, pues para atender lo que ya he mencionado y he repetido, velar por la independencia de los organismos garantes, fortalecer la capacidad de resiliencia, adaptación y respuesta de la RTA como una voz colectiva. Entonces, considerando estas disposiciones estatutarias y programáticas que están orientadas también a atender otros aspectos entre los miembros del RTA, este documento de trabajo que tienen en sus manos, bienvenidas, qué bueno que ya están aquí, muchas gracias. Les vamos a entregar ahora el protocolo que estamos apenas, digamos, hablando de
este documento que ponemos a consideración de ustedes se enmarca en la integración y en el alcance de un protocolo de actuación que evite la vulneración del acceso a la información en una situación de crisis. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Y después quiero darles la palabra. Simplemente, en primer lugar, eh, establecer este protocolo como un mecanismo que establezca, pero al mismo tiempo fortalezca acciones de colaboración y de cooperación internacional y también posicionamientos colectivos. Hemos vivido, y nuevamente tomo el caso que vivimos en México del INAI, pues cómo ha habido distintas manifestaciones, expresiones tanto individual como colectivas para, digamos, acompañar, respaldar la necesidad de que el INAI tenga los nombramientos correspondientes y pueda funcionar adecuadamente. Entonces, para ello, en este protocolo se presentan 5 componentes para su desarrollo. El primero, que sería elaboración, presentación y, en su caso, aprobación de los términos de referencia esbozados en este documento. 2, elaborar un diagnóstico sobre prácticas y políticas públicas que pues se hayan adoptado tal vez en sus organismos garantes o bien en otras instituciones o en otras organizaciones para contribuir en la garantía de los derechos o estrategias de respuesta ante escenarios de crisis. Otro componente es establecer una metodología o catálogo también que permita delimitar e identificar cuáles son esos posibles escenarios sobre los que se puede activar el mecanismo de respuesta. Es decir, estamos construyendo en esta fase que los países que integran el Consejo Directivo, a partir de una escala de riesgo, defina justamente esos alcances y especifique el concepto de situación de crisis. Es decir, en qué momento vamos a activar este protocolo. Otro componente sería elaborar y definir los principios rectores para que guíen nuestras acciones y actividades que se enmarquen en el protocolo de actuación. Y uno más que es, a la luz de todos estos componentes que ya he mencionado, pues ya definir, establecer acciones muy concretas o muy específicas de cooperación, cuáles son los roles, responsabilidades que realizará la RTA durante una situación de crisis. Decíamos que a veces nos sorprenden las crisis, no estamos preparados, no sabemos cómo accionar, ¿no? Y creo que el ser parte de una red internacional como la RTA, pues nos puede ayudar justamente a atender o a formular algunas salidas para enfrentar, dependiendo el tipo de crisis del que se trate. Así que ustedes pueden revisar en este documento una serie de actividades por componente, resaltando de manera inmediata las tareas 1, 2 y 3 que nos competen particularmente en esta sesión. Es decir, diseño y formulación de los términos de referencia, discusión y comentarios sobre esos términos y aprobación de los términos de referencia. Entonces, bueno, pues regresando nuevamente, ¿cuáles serían las tareas? Primero, realizar un diagnóstico entre las instituciones participantes para poder identificar, uno, cuáles son los elementos que revistan la importancia del ejercicio del derecho a saber en una situación de crisis. Dos, cuáles son los posicionamientos emitidos por las autoridades miembros ante este escenario. Bienvenido, Bernardo. Ahora sí, ya estamos completos. 3, ¿cuáles son los protocolos implementados por otras instancias, foros? 4, ¿qué buenas prácticas en materia de transparencia proactiva han facilitado capacidad de respuesta en estos escenarios? Y finalmente, bueno, pues ya concretar una mesa de trabajo en el encuentro del RTA que deberemos tener en octubre, noviembre próximo, para debatir y establecer esos elementos que puedan ser necesarios, así como el alcance y el impacto de los mismos. Entonces, bueno,
definido el alcance, podemos avanzar en otros componentes. Ahora bien, yo quisiera, después de dar este marco de referencia, este contexto, ¿no? De por qué llegamos a proponer un protocolo para responder a situaciones de crisis que vulneren el acceso a la información, que pudiéramos abrir una ronda de comentarios y yo formularía algunas preguntas y aquí le pido tanto a Lilian como a Haroldo que nos ayuden. En primer lugar, ¿qué materiales deberían ser considerados en el protocolo? Nos queda claro que la crisis de emergencia sanitaria pues nos sorprendió a todas y a todos y forzó tanto a la RTA como a la ICIC y a diversos organismos internacionales a realizar pues pronunciamientos, a buscar formas para asegurar la garantía de los derechos de acceso a la información, pero creo que podríamos también integrar crisis no solamente de salud como la que vivimos, sino crisis económicas, crisis políticas y algunas otras. Ustedes recordarán como lo que sucedió en Afganistán, también fue una situación que pues a todos nos ocupó en buscar acompañar y respaldar a quienes en ese momento fungían como comisionados del organismo garante de allá. Otra pregunta sería, considerando que es una realidad el surgimiento de crisis internacionales que requieran la actuación o bien pronunciamientos de las redes como las nuestras, ¿qué otros posibles elementos podríamos considerar en nuestra acción, pero de una manera pues objetiva, digamos, realista, ¿no? Apolítica y solidaria? Y finalmente, si consideran oportuno que en algún momento dado, pues tengamos que adecuar los estatutos para normar un posible pronunciamiento de una voz colectiva. Así que con ello yo abriría una ronda para que puedan ustedes intervenir. Naturalmente, ahorita se trata no de adoptar decisiones, sino de poner sobre la mesa pues estas valoraciones que creo que nos han llevado a pensar en adoptar un protocolo que muy probablemente después podríamos también a través del SIC y a través de las otras redes de las demás regiones, pues compartir para que también esto pues sea algo mucho más amplio. Y que bueno, dicho lo anterior, ahora sí no sé quién quisiera comenzar. Igual y para poner un poquito el contexto, no sé si me permite, un poco de los antecedentes de la RTA, mencionar que han existido ya situaciones en los que se ha requerido el apoyo o se ha tratado de incitar al consejo directivo a que tome decisiones en estos casos. Voy a citar algunos ejemplos específicos para que vean cómo qué tan frecuente puede llegar a ser esta situación. En algún momento, con el gobierno todavía de Bolsonaro, se hicieron pronunciamientos en contra de la ley de acceso a la información y se llegaron a hacer menciones específicas sobre el órgano garante de ese momento, la CGU. Y en ese momento, el entonces director de la agencia argentina estaba instando al consejo directivo a que hiciéramos un pronunciamiento enérgico, ¿no? Para mencionar el caso específico. Ahí es la primera vez que surge la idea del protocolo, porque tocando base con Brasil, él fue la propia autoridad quien pidió no intervención, ¿no? Posterior, otro ejemplo que podemos traer quizá a la mesa sea justamente los temas de pandemia, ¿no? Ahí todo el mundo tuvo como un acuerdo en positivo para emitir ante una crisis de emergencia estos pronunciamientos. Y por último, el caso de la ICI que refería a la comisionada del Estado afgano, igual, ¿no? ¿Cuáles son los límites y parámetros en los que la comunidad internacional puede ejercer o
emitir un pronunciamiento acerca de esta situación, ¿no? Entonces, cuando surgen estos casos es que el Consejo Directivo de la RTA determina el año pasado como una sugerencia que se haga un protocolo que es el que hoy la comisionada menciona que se pone a su consideración. Son los ejemplos más recientes que podemos como traer a la mesa. Pues, no sé quién quisiera comenzar para hacer este intercambio que nos lleve a constituir en la agenda de nuestra próxima reunión de RTA, adoptar formalmente documento. Adelante, por favor, Alberto. El que blanco gana por aquí pasa lo portugués. Así que no habrá mucho problema si hago esta pequeña intervención en portugués y español. No he meditado mucho sobre este problema, mas la idea de la existencia de un protocolo me parece muy buena, muy buena. Después la concretización de los términos precisos, veremos. La idea es muy buena. Yo, en mi experiencia, me acuerdo de una vez estuve en una... ¿Es necesario? ¿Cómo más cerca? Ok, sí, no. Pensaba que no era necesario el micro. Okay. Estuve en una conferencia internacional de una red de tribunales de cortes de justicia en un cierto país, y en esa ocasión me di cuenta que entre los diversos miembros de la corte, de las cortes de ese país, había diferentes opiniones que se traducían en diferentes posicionamientos en las decisiones judiciales, como es absolutamente normal. En las decisiones judiciales, unos son a favor, otros son contra. Quien está contra de la mayoría hace un voto de vencido. Es habitual en los tribunales. Lo que ocurre es que estuvimos todos en la conferencia de varios países y pasados meses hubo un problema en ese país. Y muchos de los jueces que habían estado en esa conferencia fueron detenidos. Y fueron detenidos precisamente aquellos que nosotros habíamos visto que tenían ideas un poco diferentes de aquellas que después fueron las vencedoras en ese país. La asociación de que Portugal hacía y hace parte, es miembro de esa asociación, demoró mucho tiempo a hacer un pronunciamiento. Es decir, nosotros habíamos estado con aquellos colegas, compañeras y compañeros, jueces, la misma profesión, que habían estado conosco a almoçar, a conversar, y unos meses después ellos todos estaban detenidos. Su pretexto de una pretensa participación en un golpe de Estado. Solamente pasado unos meses, el presidente de la
asociación emitió un comunicado muy blando, muy blandito, apelando a la liberación de esos jueces. En verdad, no había en esa asociación, y creo que todavía no hay, un protocolo. Así que la presidencia, como si fuera ahora el consejo, maybe the board or the president took an action, but they had difficulties in en decidir decidir qué hacer. Por eso, en cuanto al protocolo, estoy, y creo que estamos todos en la cara, totalmente de acuerdo que haya un protocolo para que el consejo directivo pueda, en casos de crisis, pronunciarse, tomar posición. La cuestión después será cuáles son los niveles de la crisis y cuándo es que debemos adoptar una posición, porque enseguida hay el otro problema que es el de la autonomía, de la no intervención, interferencia en los asuntos internos de cada país. Mas hay casos en que hay claramente una violación de los derechos internacionalmente reconocidos. En esos casos habrá que intervenir. Obrigado. Muchas gracias. Pues sí, es otro ejemplo interesante, importante que hay que considerar y qué bueno realmente que nos puedas aportar con esto, pues la necesidad de tener preparado algún mecanismo de acción. Bernardo, adelante. Gracias. Por lo menos los últimos 30 años. Y del imperio de la ley, la política internacional de Chile. Digo, pues se política de personas. Concepto de crisis. Por favor. Nosotros como un órgano garante de derechos específicos tenemos un límite de lo que aquí se está discutiendo en términos de crisis. Por ejemplo, la pandemia mostró, en mi opinión, en mi opinión, la pandemia demostró claramente que las estrategias fueron nacionales y los conflictos fueron entre países, sobre todo a la hora de, y en su primera etapa, de las máquinas que proveían oxígeno a quienes estaban hospitalizados. Nosotros como política en Chile establecimos que no somos colegisladores respecto del Congreso Nacional. Dirimimos los temas de la Corte Suprema en aquellas instancias en las cuales hay apelaciones específicas. Y como ustedes saben mejor que yo, las instituciones definen reglas del juego. Y entre las reglas del juego en Chile, por lo menos la que hemos definido nosotros, es que frente a crisis internacionales, escuchamos la posición del Ejecutivo a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. En consecuencia, yo les adelanto que, por lo menos en la discusión que hemos tenido los consejeros, somos bastante reacios a esta posición de establecer un protocolo. Y además porque, y con esto termino, en definitiva va a ser para los nuevos comisionados. Es decir, estamos resolviendo algo que mañana probablemente tenga que ser representado por personas distintas a nosotros. Esas serían en principio mis observaciones, porque además aquí se habla de crisis de carácter político, económico y social. Y mi pregunta es si nosotros somos una instancia para representar esos tres niveles de crisis a nivel de áreas, de estudios de área o a nivel de naciones. Esa sería en mi primera ronda de observaciones u opiniones, presidente. Sí, muchas gracias, Bernardo. Desde luego, entendemos el punto y justo algo de lo que tendríamos que analizar, cuáles son los alcances, cuál es el impacto y cuáles serían, digamos, las obligaciones de los Estados miembros, entendiendo que de alguna manera se trata aquí de invadir, digamos, la soberanía de los pueblos y las naciones, sino más bien de pensar la forma en que
podríamos actuar de manera solidaria, pero al mismo tiempo respetuosa de las condiciones nacionales de los países, ¿no? Entonces, Y disculpe, Presidenta, sí, los juicios morales que uno pueda tener respecto de situaciones de delitos flagrantes, particularmente de derechos humanos, eso no requiere mayor discusión. A mí lo que me preocupa es la expresión de la soberanía nacional a través de las instancias que los propios estados se han dado para representar su opinión. Y en este caso, como Estado unitario, nosotros tenemos delegado en el Presidente de la República las facultades de intervención y toma de decisiones en las políticas internacionales. Y así lo hemos mantenido en los últimos años. Eso. muchas gracias. Adelante, Brasil, por favor, Sibel. Gracias, Blanca y demás. Yo pienso, estamos desde Brasil de acuerdo con pensar en un protocolo de esa naturaleza, pero tengo preocupaciones semejantes que se han ponido acá acerca de... es una duda, una cuestión que traigo acá. ¿Hasta qué punto, hasta cómo o hasta a qué podemos llegar desde una red de cooperación como la RTA, cómo podemos nos pronunciar en situaciones de crisis sin invadir la autonomía y también, mismo que sea solamente un pronunciamiento a favor del país que porventura esté pasando por situaciones específicas, cómo se puede actuar sin ocasionar crisis política entre los países, porque como Bernardo estaba hablando, somos una red de acceso a la información y sabemos, por supuesto, que el derecho de acceso a la información es un instrumento para el ejercicio de otros derechos. Entonces, cuando hablamos de cerceamiento de ese derecho, estamos hablando de un impacto mayor. Pero hay que tener un cuidado o que hay que se defina critérios muy objetivos y tal vez muy graves de violación para que sea más fácil de nosotros, desde nuestras instituciones, podermos añadir o assinar documentos como ese o pronunciamientos como ese sin necesitar, por ejemplo, subir la decisión para nuestros presidentes de la República o nuestros ministerios de Relaciones Exteriores o nuestros parlamentos. Necesitamos estabelecer los límites de ese tipo de pronunciamiento que se haga. Es muy oportuno y muy atendible, naturalmente, porque sabemos que el origen de los órganos garantes, la naturaleza jurídica es distinta y no necesariamente en todos los países existe como la figura en México de que cuenten con autonomía constitucional, sino que muchos dependen del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, etcétera. Y creo que uno de los planteamientos que dimos en esta primera lectura era en el sentido de analizar y visualizar qué ocurre si existen también algún tipo de protocolos de actuación en otras redes internacionales e incluso internamente para ver hasta dónde, si es que esto es viable y si esto avanza, podríamos llegar. De manera que tomamos nota, Sibel, también de esto. Tenemos, digamos, ya 3 posturas y pedimos ahora a Paula adelante que nos comparte su punto de vista. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la postura de Uruguay en cuanto a este protocolo en sí es a favor del documento, lo que no está a favor es en el tratamiento de que se le está dando a este documento. Creemos que este documento primero tiene que ser un documento partícipe de todos los integrantes de la RTA, de todos,
y tiene que llegar a decisiones maduras y creo que en este proceso tan rápido no se podrían llegar a esas decisiones maduras. Y esto tiene que ver un poco en cuanto a lo que decimos de que todos los países tienen que estar trabajando en este protocolo, porque todos los países van a ser parte del mismo y tienen que saber a qué se van a tener que atener. Y una cosa más de por qué tiene que ser trabajado con mucha madurez, perdón, por todos los miembros de la RTA es porque consideramos que esto excede a lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública y tiene que ver con esto que ha dicho Chile, lo que ha dicho Brasil, que aquí tallan las relaciones internacionales y que por lo menos a Uruguay le excede a lo que tiene que ver con la competencia del órgano de control. Entonces, para resumir, el protocolo sería favorable, entendemos que sí, pero tiene que ser trabajado de otra manera por todos los países integrantes de la RTA y Uruguay considera que como Estado y desde el órgano de control, desde la Unidad de Acceso a la Información Pública, va a tener que pedir consejo a su Ministerio de Relaciones Exteriores, porque, como decía Lucía, esto excede a lo que es las funciones del órgano de control de acceso a la información pública y tiene que ver con la materia de las relaciones internacionales, del derecho internacional público, que nos excede y que es cometido de la Cancillería Nacional del Poder Ejecutivo de la República Oriental, del Uruguay. Simplemente eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. También es valioso. Efectivamente, tratamos de exponer cómo las condiciones y competencias también de los organismos garantes o de las agencias, pues pueden estar, digamos, por debajo o con las limitaciones correspondientes de adoptar una actuación, digamos, de esta naturaleza. Así que tomamos nota también, Paula, sobre este comentario. No sé si existe en una segunda ronda o adelante, por favor. Sí. Gracias. En el caso de Argentina, nosotros internamente no tuvimos tiempo de tomar una posición por cuestiones de agenda de las autoridades. Sí, quizás plantear algunas preguntas respecto porque en el término de referencia estaban los miembros del consejo directivo. Entonces, si se estaba pensando porque resonó un poco en las conversaciones, la toma de decisiones sería exclusiva de los miembros directivos de la red frente a una crisis o por mayoría, o sea, cómo sería esa toma de decisiones, que es algo que por ahí no es decir, no está tampoco redactado el protocolo, pero creo que es una duda que tendríamos internamente respecto de incluso de la posibilidad de opinar, porque en el proyecto solamente figuran algunos miembros de la RTA y no todos. Así que bueno, en principio todavía no podemos emitir una posición al respecto. Sí decir que somos un órgano con mucha menos autonomía que otros de la región, con lo cual eso complicaría gravemente, puedo decir, altamente complejo tomar decisiones cuando hay organismos especializados en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores. Frente a situaciones de crisis, la posición de la política exterior está en la figura del canciller y del presidente. Y ahí se nos complicaría mucho poder emitir opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, entendemos también esta situación. Es simplemente una discusión inicial, un diálogo inicial de cara a que esto se deba de madurar, se deba de sopesar y considerar los puntos de vista de los países que estamos aquí reunidos. Desde luego, somos minoría en este momento en este encuentro de ICIC, pero se trata de,
analizar la probabilidad de contar con unos términos de referencia que pudieran dar lugar en su momento a la construcción de un protocolo, si así se determina no solo por el comité ejecutivo, sino por todos los miembros de la RTA. Yo le pediría a Lilian, antes de abrir una segunda ronda, si quisieras precisar cuál fue la ruta, el camino que ha llevado, digamos, este documento inicial de los términos de referencia, por favor. Sí, gracias, comisionada. Únicamente igual y comentar que justamente bajo el funcionamiento de la RTA, nosotros llevamos todos los proyectos a través ya sea de grupos de trabajo o proyectos específicos. Entonces, si es, por ejemplo, Parlamento, atendemos por allá. Sin embargo, este era un tema en el que no contábamos con un espacio para desarrollar un tema de grupo de trabajo. Es por eso que Consejo Directivo toma la preocupación y empieza como a analizarla, pero solamente es como un primer canal, pero evidentemente y de acuerdo a los estatutos debemos de reflejarla después con toda la asamblea, ¿no? Y debería de ser aprobada por toda la asamblea, pero solo es como la primera instancia. Posteriormente, comentar que justamente estos son como los términos de referencia para generar un protocolo. Digamos que ahorita la preocupación está en Consejo Directivo, en donde pudiera ser incluso que el propio protocolo indicara que no se tiene que actuar, ¿no? O sea, que la red únicamente podrá generar apoyos al interior o una ronda de quizá de comentarios en una asamblea que será privada o simplemente no actuar. Justamente el protocolo es para decidir y saber qué vamos a hacer como red cuando lleguen estos planteamientos, porque justamente no es la primera vez que sucede y pudiera haber más ocasiones en los que fuera planteada esta necesidad, no un acontecimiento. Entonces, saber ya sea este consejo directivo, el que sigue o las siguientes asambleas, cuáles son al menos los antecedentes y las actuaciones guía que pudiéramos seguir. Gracias, Lilian. Adelante. Lilia, gracias por tu colocación. Es importante que nosotros saibamos que se va a definir mejor los términos y cómo se puede trabajar. Pienso que la recolección de prácticas o actuaciones previas de otros órganos o otras redes va a formar una base de que se puede considerar por otros países. Si no se avanza en un protocolo o en el deber de salir con una recomendación o cosas de tipo, mínimamente tenemos esa recolección de actuaciones previas que es positivo para que nosotros podamos discutir el tema. Y también pienso que pensar en el componente pensando en cómo en situaciones como esa se puede un país recurrir a la red para pedir apoyo. Es una posibilidad, porque aparte del país, para que peça apoyo, para que pregunte si hay situaciones de cooperación en que se puedan trabajar en conjunto para tratar de la crisis, y no necesariamente se podría salir con definiciones o pronunciamientos generales de todo apoio com órgãos ou países com formações parecidas, semelhantes, em que se pudesse, por lo menos, cambiar experiências e compreender como melhor atuar internamente a partir da experiência de los outros. Então, minimamente, se o protocolo, depois de toda a recolecção, o estudo, a análise,
es una posibilidad que la red sea un espacio para que se encuentre pares que puedan tener situaciones semejantes y que puedan actuar en conjunto como una red de apoyo. Excelente, muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo. Finalmente, no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo más. Y adelante. Gracias. Solo dos observaciones. Una, tiene mi compromiso hacerte llegar un informe en derecho. Voy a pedir a la dirección jurídica nuestra. Que la discusión acá no es autonomía, digamos, sino es responsabilidad respecto de decisiones en el área internacional que tienen efectos sobre terceros. Y segundo, la idea de Uruguay me parece la más prudente, es que pedir un informe a la Cancillería. Eso también lo voy a pedir por escrito, me haga llegar el informe, pero remitiré a efecto que conozcan un poco más la posición que estamos teniendo en términos más institucionales. Eso. Es muy valioso. Creo que esto se puede ir analizando a fondo a partir también de las valoraciones que en sus países, en sus organismos puedan hacer, porque habría que categorizar en algún momento si es que se determine. Yo quiero ser enfática, no se trata de imponer, no se trata de ninguna manera de adoptar un mecanismo como esto, sino simplemente de poner a consideración de qué ocurre con situaciones que nos han sorprendido. En algunos casos, reitero, como la crisis sanitaria, que pues a todos de pronto nos puso en una situación muy compleja para garantizar el derecho, se paralizaron durante muchos meses organismos, se detuvieron los plazos y sin embargo a partir de eso con las crisis surgieron oportunidades de impulsar mecanismos de transparencia proactiva, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos construir quizá fórmulas o mecanismos que coadyuven a garantizar el acceso a la información, aun y cuando en los países, pues sí, existan limitantes diplomáticas o en las propias capacidades que tenemos los organismos garantes, donde busquemos en una ruta en común de cooperación internacional, pues activar algunas formas de coadyuvar en esas tareas de garantizar el acceso a la información. De manera que hemos tomado nota, no sé si algún otro comentario, y en las siguientes reuniones que tengamos virtuales seguramente o vía los mecanismos de comunicación que tenemos desde la RTA, pues darles a conocer, retomando esto a los demás países, lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando y construir hacia adelante pues alguna forma que a lo mejor no será un protocolo, a lo mejor serán recomendaciones en caso de, ¿no? Y si se trata de temas de medio ambiente, y si se trata de desastres naturales, y si se trata de crisis institucionales, bueno, pues en general hay formas que creo yo que podrían pensarse pues como modelos, digamos, de apoyo para nuestros países. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz, si no, pues nos quedaríamos con estas reflexiones muy valiosas. De antemano, pues estamos atentos para podernos reunir en noviembre, que será nuestro siguiente encuentro en Paraguay, y antes, en los próximos meses, intercambiar pues algunas de las propuestas, digamos, que como esta han surgido como iniciativas que se han dado y ya ponían algunos ejemplos y otros que pues hemos vivido como el reciente en el caso México. Pues nuevamente muchísimas gracias. Siempre es un gusto coincidir ahora aquí en Filipinas. Gracias.